República Popular de Donetsk. La carretera, un punto de la carretera entre Mariupol y Donetsk. Y esto que tengo justo detrás de mí, este puente, es para mí casi tan especial como la ciudad de Mariupol. Muy probablemente por el ruido de los coches no se aprecie en el vídeo, pero todavía bombardean en algún lugar cercano de aquí. Pues bien, este puente es para mí el símbolo de la reconstrucción por excelencia. Y es que este fue uno de los primeros puentes que vi en abril. Cuando llegué aquí estaba completamente destrozado. Mis primeros viajes a Mariupol teníamos que circular por aquí, por esta carretera, debajo del puente. Todavía había patrullas, había tanques justo debajo. El puente estaba completamente destrozado. Hoy ya se están haciendo los últimos trabajos de la reconstrucción, pero ya veis, los coches están circulando. Y es precisamente aquí, en este puente, o más bien debajo del mismo, donde ahí, desde donde vienen estas maravillosas personas, donde grabé uno de mis reportajes más especiales y más emocionantes. No tuve tiempo para editarlo, pero ahora que estoy paseando por Mariupol, viendo toda la reconstrucción que hay y viviendo una vez más esa esperanza que para mí ya es una realidad, me parece muy oportuno grabar esta entradilla para que podáis ver que el puente ya está aquí, ya está funcionando, e inaugurar con ello el reportaje que resume a la perfección todo el esfuerzo y el empeño que la gente, tanto de aquí de la República como de la Federación de Rusia, puso en la difícil y ardua tarea de la reconstrucción. Aquí estaban bombardeando y hubo un equipo trabajando día y noche para que por este puente hoy pudieran pasar coches. Lo hicieron posible en unos escasos meses. Hoy el puente ya se ha inaugurado y es una realidad. Ellos trabajaron bajo bombardeos constantes, poniendo sus vidas en peligro, día y noche, repito, día y noche. Y sin mucho más que añadir, con esta entradilla del puente ya absolutamente inaugurado, inauguro también, valga la redundancia, el reportaje que les dedico a todos aquellos que pusieron todo su esfuerzo y empeño. Ya veis, todavía están bombardeando, que pusieron su esfuerzo y empeño, incluso sus vidas en riesgo, para que los ciudadanos de aquí, de la República Popular de Donetsk, pudieran acercarse cada vez más a la tan ansiada por todos reconstrucción y normalidad. Otra construcción que por fin puedo enseñaros, otro puente. Este en particular me hace especial ilusión porque este puente lo conozco muy bien. Está ubicado en algún lugar entre Donetsk y Mariupol. No puedo desvelar el sitio exacto, tampoco puedo ofreceros ningún comentario de estos señores tan majos que están aquí y que sí me han dejado muy amablemente que grabe las obras mientras transcurren. Solo puedo deciros que se planea entregar muy pronto, muy probablemente incluso antes del tiempo. Y es que el tema de los puentes, ya sabéis que es un tema muy candente, puesto que el ejército ucraniano, al retirarse de las zonas ahora ya controladas por Rusia y los ejércitos aliados, voló un montón de ellos, impidiendo la llegada de la plena normalidad a las ciudades. De modo que ahora hay que reconstruir todos estos puentes, y todo esto tiene una complicación especial en el caso de estas instalaciones en particular. Las siguen intentando bombardear, de modo que no se puede desvelar la ubicación y no se puede grabar nada que pueda ubicar este puente en el mapa. Poco más que añadir, ojalá lo terminen pronto, real como la vida misma. Unos construyen, otros, por alguna razón que yo personalmente desconozco, siguen intentando destruir. Bueno, esto es reportaje totalmente inédito. Estoy aquí dentro de la cabina esta. Me han dejado pues manejar esta máquina, os lo voy a enseñar. Preparaos para el reportaje rubia, cosito lleno de otros cositos. Esto sirve para moverlo de arriba abajo y esto para los lados.
y bueno, realmente tiene poco más para mí, que soy una tonti de esto, pero vamos, me parece alucinante. Y luego hay que pisar aquí para que termine de destruir estos cositos. Это было стекло, это во время работ был взрыв, выбило стекло, заварили железкой и работаем дальше. Bueno, fijaos, la guerra ha dejado su huella también en las obras ya pues prácticamente recién estrenadas. Este puente ya os decía que no puede decirse dónde se ubica exactamente. Se supone que hay un riesgo de que sea atacado y que, vamos, directamente vuelva a ser destruido a medida de que se construye. Y ahora me acaban de explicar que esto antes solía ser un cristal. Y fue el impacto de un misil lo que convirtió el cristal que solía haber aquí en esta especie de cristal barra pared de metal. Aquí lo que hacen es construir puentes para que la normalidad por fin pueda llegar a Mariupol. Y lo que reciben a cambio es metralla. Estos valientes, estos señores humildes que están trabajando en esta obra, día a día ponen su vida en riesgo para que la normalidad por fin pueda llegar a Mariupol. Esto es lo que se vive en esta región y esto es lo que venimos a contar. Siento emocionarme tanto en este momento, pero a mí, a la que tantísima ilusión le hacen las construcciones, ya me han impedido grabar una obra estratégica que llevará el agua prácticamente a toda la ciudad de Donetsk. Hubo muchos impactos de misiles en esa zona y ahora resulta que uno de los puentes que mejor conozco, que une Donetsk con Mariupol, se está construyendo en condiciones en las cuales los obreros tienen que estar bajo riesgo constante de recibir metralla directamente en el cuerpo. Y lo trágico y triste de todo esto ya no es el hecho en sí. Lo trágico, lo más trágico de todo esto es que nadie ha venido aquí a grabar estas paredes de metal que antes solían ser cristales y a estos valientes que tengo ahí enfrente que están construyendo puentes donde algunos solo tienen metralla que ofrecer. Nadie ha venido aquí. Ojalá un día el mundo entero se pregunte por qué. Acabo de bajarme y bueno, pues aquí están los hombres valientes que trabajan en condiciones de peligro real. El reportaje, gracias a ellos, será más completo imposible y el puente, gracias a ellos, muy pronto, espero, devuelva la normalidad a Mariupol. Bueno, ya sabéis que esta es una de mis imágenes favoritas. Yo soy una loca de las obras. Me falta, creo que me voy a llevar de aquí un gorro de estos de obrera de la construcción. Bueno, pues esta es una curiosidad que tenía muchísimas ganas de contaros y por fin tengo la ocasión. Ahora mismo estoy cerca de Mangus y lo que tengo detrás es una de las construcciones más típicas, creo, de toda la República Popular de Donetsk y apuesto que también de la República Popular de Lugansk. Son los puentes. Bueno, como veis aquí nos reciben con muchísima alegría. Esta gente está trabajando incansablemente para restablecer por fin el tránsito normal de mercancías en esta carretera cerca de Mangus. Llamadme imbécil, pero me hace muchísima ilusión, de verdad. Aquí todo el mundo sonríe. O sea, estos reportajes de las construcciones van a ser mis favoritos, definitivamente. Cuantas más cosas vayan a construir, más tiempo voy a pasar yo viniendo aquí a la DNR y luego iré a Lugansk también a grabar alguna, porque esto de verdad me ilusiona sobremanera. Mirad qué maravilla. Что мы строим? Мы строим мост через реку Камышеват. Замечательно. Кто его строит? Компания Евротранстрой. Это Российская Федерация? Да, это российская фирма. И в какие сроки планируете? Когда вы начали? Мы начали в июне этого года и закончим тоже в этом году. А в этом году когда? Есть какие-то конкретные сроки? Ну, по графику примерно это декабрь, так как по паспорту объект. А вообще планируется немного раньше. Замечательно. Скажите, а почему идет строительство? Что случилось с мостом? Как поговаривают, что при отходе его подорвали опоры. Мы приехали, он лежал здесь.
начали демонтаж. La ilusión de mi vida, me han dado un casco incluso. Bueno, tras hablar con el jefe de la obra y poniéndole un toque algo serio a este reportaje, este puente se está construyendo no sencillamente porque lo hayan volado las fuerzas ucranianas, sino porque lo han volado cuando se estaban retirando de este territorio. Es decir, para que el puente no se lo quedara nadie, no se lo quedara Rusia, Ucrania ha preferido volarlo por los aires. Bueno, ya sabéis que uno de los temas que más me ilusiona es el tema de la reconstrucción. Ya grabé unas cuantas cosas en Mariupol y ahora os voy a enseñar uno de los objetos de construcción más comunes quizás en los territorios recién controlados por Rusia y los aliados. Son los puentes. Se debe básicamente a que Ucrania, a la hora de dejar las posiciones, voló un montón de puentes, de modo que, lógicamente, para facilitar ahora mismo el paso de vehículos, sobre todo de vehículos de mercancías, básicamente para restablecer el abastecimiento de las ciudades, en primer lugar, es necesario que los vehículos de mercancías puedan circular con normalidad, de modo que esta es una de las construcciones más repetidas y también, creo, una de las más necesarias.